Saludo a todos los que nos ven por YouTube. Estamos de vuelta otra vez, pero esta vez un poco diferente. Ya podrán notar el ambiente porque nos venimos a Cabima. Estamos en la ciudad de Cabima y desde Cabima le enviamos un abrazo y un beso a Yolicé, a Leidín, a toda la familia que nos están observando en este precioso día. Y esperamos poder sorprenderte en este día, Yoli. Lo hicimos por ti. Y bueno, saludos a todos los que también nos observan y nos dejan sus comentarios, nos dejan sus likes. Queremos enviarle un abrazo fuerte a todos. De verdad que les amamos y gracias por el apoyo que nos brindan. Hoy estamos en Cabima porque venimos a visitar a un pastor muy querido, muy amado, con un testimonio muy extenso que queremos resumirlo lo más que podamos, a ver qué podemos hacer por la cuestión tiempo. Así que queremos que puedan ser bendecidos a través de este video que vamos a dejar en esta red social. Así que bueno, con ustedes está el pastor y la pastora Johnson y Lisbeth. Así que bueno, un fuerte aplauso para ellos. Dios les bendiga. Bien, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da Dios primeramente y el avance, ¿verdad?, de las redes sociales para poder llegar a muchos hogares. Y sabemos que va a ser de bendición para muchos, porque hasta ahora Dios nos ha respaldado y creemos que Dios es el que ha hecho nuestro llamado y estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Ese es el sentir de todo por estar acá, para seguir avanzando de la mano con Dios primeramente y que el nombre del Señor sea glorificado a través de nosotros como instrumento. Ok, sí, gloria a Dios. Ese es el objetivo de nosotros como líderes y como cristianos, para todos. Pastor y pastora Lisbeth y el pastor Johnson, bueno, somos muy contemporáneos. Venimos de la misma congregación, mismo pastor Felipe. Pastor Johnson, cuéntanos quién es Johnson, dónde nace Johnson, cómo se forma Johnson, sus inicios. Bueno, en la vida cristiana comenzamos desde el año 2005 a través de un proceso bastante fuerte donde buscamos la ayuda, ¿verdad?, en varias partes, médicas, a nivel espiritual también, pero pudimos entender que había una iglesia en donde pertenecemos, la iglesia Sinaí, donde estaban orando por nosotros, y bueno, en la desesperación buscábamos la manera de buscar la solución, pero en ninguna parte la conseguimos, sino a través de la oración. Y bueno, Dios movió. Pastor, ¿cómo tomaste cómo fue que decidiste decir, voy a buscar a Dios? O sea, yo voy a la iglesia. Quizás no ibas a convertirte, pero dijiste, no, voy a la iglesia. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Bueno, una de las cosas, primeramente, el proceso, en medio del proceso, la desesperación, ¿verdad? Y mucha gente me hablaba de la parte espiritual, que fuera a lugares, pero ya Dios venía tratando conmigo personalmente acerca del llamado. Yo entendía que ya era el tiempo, porque más atrás se me había predicado la palabra de Dios. Un pastor llegó hasta acá, hasta mi casa, duró tiempo con nosotros y él nos marcó con la palabra. Y a raíz de eso, en el proceso, tuvimos que mirar al cielo, buscar a Dios. Porque Pastor, pero eras un empresario antes de llegar a los caminos del Señor. Claro, estaba de lleno trabajando, ¿verdad?, de una manera, si posible, las 24 horas, porque cuando uno está trabajando en la parte del comercio, te acuestas y ya estás maquinando para el próximo día lo que vas a hacer. Y bueno, creemos que Dios permitió este proceso para poder mirar al cielo, poder acudir a Dios.
insistentemente Dios estaba allí, pero nosotros le habíamos cerrado el corazón al Señor en medio de tantas cosas, ¿verdad? Que uno ve en el mundo, pero fue un llamado sobrenatural, pues, lo que hizo Dios en ese momento. Pastora, cómo fueron tus momentos mientras no tuvieron a Jesús? ¿Cómo fueron tus momentos como esposa del pastor antes de ser pastor y antes de ser cristiano? Porque quizás hay muchas mujeres allá afuera que están pasando por una situación difícil, por una situación matrimonial, familiar fuerte, que están decidiendo quizás largar la toalla. ¿Qué consejo le puedes dar a esas mujeres? Bueno, en realidad no fue fácil. Fueron 11 años sin el Señor y sí hay momentos que uno quería tirar la toalla, quería esconderme, que nadie supiera de mí, que nadie me preguntara, nadie comparara a mis hijos con otra hija que había nacido. Y bueno, no fue fácil, pero yo siempre le pedí a Dios en los momentos difíciles porque yo era una mujer. Primero yo fui una muchacha tranquila, yo no tenía complejos, aunque pasé muchas cosas en la vida. Pasé mucho rechazo, mucho trabajo, pero eso no me quitó a mí ser lo que yo quería. Yo siempre dije que yo iba a ser diferente. Y bueno, me enamoró de Johnson, cosa que nadie se esperaba, ni yo misma, o sea, cuando las cosas están en el propósito de Dios. Y bueno, esos 11 años que vivimos sin Cristo fue para mí un verdadero infierno, pero yo hoy le puedo decir a esas mujeres que todo lo que ellas buscan allá afuera, no pierdan el tiempo, busquen a Dios. Porque la felicidad y verdaderamente la paz se encuentra en Dios. Cuando Johnson busca al Señor, él me dijo a mí, y me sentó y me dijo que no me iba a obligar porque a él nadie lo había obligado, pero que no lo dejara solo. Y esa palabra fue la que me dio vueltas y vueltas el primer día que fui al servicio, aunque había oído el Evangelio desde pequeña. Pasé por un desierto por no obedecer a Dios desde niña. Pero hoy le doy gracias a Dios que esos 11 años de desierto, hoy yo les puedo decir a ustedes que siempre me pregunté esto. ¿Por qué si Dios me había escogido desde el vientre de mi madre, por qué tuve que pasar tantas cosas? Era porque Dios me estaba preparando para decirte hoy que con Dios sí se puede, porque Dios es el que restaura los matrimonios. Amén. Porque Dios restauró nuestro matrimonio. Dios hizo lo que nosotros en 11 años quisimos hacer, Dios lo hizo en un momento. Porque es Dios el que cambia, es Dios el que transforma, es Dios el que restaura. Dios lo es todo y sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y por eso fue que pasamos por un infierno, porque para Él tampoco fue fácil esos 11 años, porque yo era más difícil que Él. Sí, pastor, y cuando te convertiste al Evangelio, que viniste a darle la noticia a tu esposa, ¿cómo lo tomó ella? Bueno, en realidad fue un proceso bastante fuerte porque fueron 15 días de proceso donde yo no dormía, era un tormento, donde oía voces que me decían que me matara, que me quitara la vida. Y bueno, en esa desesperación, esas noches, me levantaba, intenté varias veces quitarme la vida, pero había una iglesia orando, la iglesia estaba orando por mí y mucha gente estaba orando por mí. Y en medio de esa situación, yo buscaba el refugio en el licor y buscaba a las personas, pero es algo que viene de la mano, donde sos rechazado y ven la vida de una manera donde nosotros te sientes solo. No hay ayuda de ninguna parte, ni médica, o sea, no hay la solución. Entonces, fue una desesperación. Aunque tenías dinero. Claro, porque ahí... O sea, aunque tenías dinero, el dinero no te daba la paz que te No necesitabas. llenaba, no llenaba. No, en ningún momento, ahí no vale el dinero. Eso es una desesperación a raíz de lo que yo viví, pues, por la fuerza oscura. Había una fuerza oscura donde estaba haciendo daño
y quería volverme atrás, ¿verdad? Porque yo antes practicaba lo que era la brujería, la hechicería, y llegó un momento donde yo dije, no, yo no voy atrás, yo no puedo ir atrás, yo tengo que buscar de Dios verdaderamente cómo servirle a Dios de una manera. Pero cada noche que pasaba me sentía más confundido, más desesperado, hasta que tuve un sueño. Y en el sueño Dios me mostraba un pastor. Y yo fui desde acá de Cabima hasta Cerruancho, al estado Lara, con una desesperación y sentí, ¿verdad?, que era Dios que me llevaba a ese lugar, porque en medio de esa acoso que sentía, yo expresaba, yo voy a la cima, voy a buscar a Dios, sin saber, pero al llegar al lugar me encuentro con el pastor que Dios me había mostrado en el sueño, y cuando llego a ese lugar, el pastor me estaba esperando, y inmediatamente que yo llego allí, yo le cuento por lo que estoy pasando, y él me dijo, bueno, así te dice el Señor, vendieron tu alma en la montaña del Sorte, y la única manera para tú ser libre es que recibas a Cristo en tu corazón. Inmediatamente ahí caí yo de rodillas, llorando, ¿verdad? Llorando, desesperado, porque yo no conseguía la quietud, la paz, con nada. Era algo fuerte, la mente tomada, pensamientos encontrados, voces, una desesperación. Llegaste hasta salir en toalla de... Todo. Me comentaste Sí, fueron muchas cosas, ¿verdad?, por las que pasé. Llegué a uno de mis negocios, allí en R10, llegué en toalla, y estaba mi hermano allí cuando me vio, y toalla y descalzo. Y había gente en el negocio, entonces él me agarró y me metió a la oficina, y ¿qué te pasa? Pero era porque ya yo había perdido la mente. Él decía que era un dragón. Sí, y hablaba cosas incoherentes. Yo me veía en la calle con un saco en la espalda pidiendo algo fuerte, porque es algo del mal que te atrapa, toma tu mente. Y en la desesperación que había, mucha gente me decía, vamos a tal parte, vamos a este lugar, allá está un brujo, allá está esto, pero había una determinación, y yo creo que era Dios, ¿verdad?, allí guardándome de esos lugares que yo decidí alejarme de ellos, porque no me estaba yendo bien, y yo podía entender pues también acerca de lo que es la bendición, porque había mucha gente hablándome de la bendición, y yo entendí que lo que yo estaba formando era sin Dios, y por eso Dios me muestra ese sueño donde voy hasta el pastor, y allí es donde tomo la decisión el 23 de mayo de 2005. Y ahorita termino de cumplir 19 años, ¿verdad? 19 años. Que le estoy sirviendo al Señor, y desde que caí de rodillas en ese momento fue un cambio drástico, y claro, vino el proceso. Pastor, ¿y cómo te sentiste después que recibiste a Jesús? ¿Cómo te sentiste? Bueno, eso fue una batalla, hermano, una batalla fuerte, porque yo seguí, pero la ayuda espiritual, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mi pastor Felipe, él me hablaba, y una de las palabras que Dios usó fue Mateo 4:4. Y él me decía, cuando te vengan esos malos pensamientos, cuando estés así, proclama Mateo 4:4. Y esa era la palabra que yo profesaba en todo momento, de rodillas, y tuve que encerrarme en el cuarto, a ayunar. Yo, cuando me entregué al Señor, yo empecé a ayunar, porque era una batalla fuerte. Entregándome al Señor, sigue la batalla, pero también
estaba el trabajo de la iglesia, de hermanos, ayudándome en la oración. Pastor, ¿y cómo fue que llegaste a edificar una iglesia aquí en tu ciudad? Bueno, eso se da, hermano, a raíz del cambio que Dios hizo en nosotros. Fue un cambio drástico. Ya cuando yo recuerdo que yo jugaba mucha lotería, jugaba lo que es el Super 4, todas esas cosas. Y recuerdo que yo me convertí día domingo. Y yo recuerdo cuando yo entraba a la oficina, yo tenía todos los tipos de periódicos y yo empezaba en la oficina a revisar esas cosas, pero inmediatamente el lunes ya yo había Dios hecho un cambio en mí. Y yo agarré todas esas cosas y las tiré a la basura. Lo rompió y lo lo echó a la rompí. No, en ningún momento, porque ya Dios había hecho algo en mí. Y bueno, creo que fue la oración de la iglesia, ¿verdad? Porque varios hermanos empezaron a llamar intercesores de ICEPAL, de la iglesia Sinaí, y bueno, ahí estábamos de la mano. Y otra de las cosas que desde que yo me convierto, yo empiezo a predicar, a hablarle a la gente de Jesús, y eso era algo tremendo porque no dejaba de hablarle a la gente, y de hecho mucha gente me veía como loco. Mucha gente decía, se puso loco Johnson, pero no era así, era que Dios había hecho un cambio en mi vida. Era, Y comenzaste- era el plan del enemigo, Sí. ponerlo loco. Sí. Comenzaste a predicarle a tus conocidos, a a tus predicar, amigos. ajá, a los trabajadores que en ese entonces estaban conmigo, y empezamos a reunirnos acá en la casa. Desde ahí comenzó la iglesia, nosotros entregándonos y empezamos a trabajarle al Señor de una vez. Y íbamos de lunes a viernes, de lunes a domingo, al venado. venado, todos los días. Y entonces, bueno, llegábamos aquí a las 12 de la noche para levantarnos a trabajar. A las 4 de la tarde llegábamos, nos bañamos, nos íbamos al venado. Y un día entonces el pastor dijo, mañana lunes no vayan a venir, que yo voy a ir a su casa, dijo el pastor. Y bueno, ese día la hermana Yuraima trabajaba con una hermana de Johnson, con la hermana Neri. Y entonces Yuraima dirigió el culto y el pastor con su cuatrico comenzó a tocar, hizo bulla en la casa con el 4, y los vecinos comenzaron a llegar, los trabajadores, y así se fue formando la iglesia. Y nosotros comenzamos a orar por los pastores. Bueno, decíamos, bueno, vamos a orar por los pastores, y se fue convirtiendo muchas personas aquí alrededor. Pastor, ¿nunca pensaste que ibas a pastorear una obra? Bueno, nunca quise ser pastor. Te veías como empresario, negocio, pero Sí, no siendo pastor. yo pensaba que el llamado que Dios me había hecho era para darle a la iglesia. Eso era lo que estaba En los planes. en mis pensamientos. Pero una de las cosas que donde quiera que llegábamos, la gente nos buscaba, la gente. Y eso sí, los pastores nunca nos dijeron a nosotros, ustedes van a ser pastores. Y mucha gente como queriendo animarnos, no sé. Ustedes son pastores, pero yo ni mi esposa en ningún momento nos tuvimos imaginamos. ese plan de querer montar una iglesia para nosotros pastorearla. Nosotros empezamos a orar por los pastores de Cabima. Oren por los pastores de Cabima, y bueno, eso era la petición que nosotros hacíamos. Y bueno, la gente empezó a vernos a nosotros como esa figura, pero en ningún momento nosotros teníamos esa atracción. Una de las cosas que yo creo que fueron... No tenía la atracción, pero tenían el llamado. Sí. Que es Y- algo diferente. es algo tremendo porque nosotros no nos veíamos como esa figura de pastorear, y creo que fueron una de las luchas, ¿verdad? Que estuvo allí batallando dentro de nosotros, el llamado a pastorear, porque ya nosotros cuando entramos a la iglesia vemos y nos damos cuenta el compromiso que es pastorear, que es trabajar con las personas. responsabilidad que Sí, conlleva, las sí. responsabilidades que había, y eso nunca mis pastores nos dieron a nosotros, ustedes son más. Hasta el día que nos
ungieron como líderes y nosotros, pastor, nosotros estamos ocupados, decíamos nosotros estamos ocupados, pastor. Dios no anda buscando desocupados, dijo el pastor. Ustedes están haciendo el trabajo y la casa llena de gente y nosotros no queríamos ser pastores. Pero ¿Dónde están los pastores? Ajá, Aquí somos y vamos a nosotros. orar por los pastores, decíamos nosotros. Vamos a orar por los... No, pero es que los pastores son ustedes, decían los hermanos, y nosotros no podemos. Pero bueno, el Señor nos llamó y aquí estamos para la gloria de Dios haciendo el trabajo, Pastor, creyéndole a Dios. Pastora, una pregunta que te quiero hacer a ti. ¿Te dieron ganas de largar la toalla como pastora? ¿O al pastor? No, yo no quiero seguir en la obra porque... Bueno, yo creo, Jesús, que eso le pasa a todas las pastoras. Sí. Porque la pastora es una figura en la iglesia que, como dice por ahí, lleva palo la pastora, ¿verdad? Porque siempre, o sea, tiene que haber un equilibrio. Porque a veces el pastor es como muy dócil y entonces la pastora es como, aquí por ejemplo, el pastor es dócil, es muy buena gente el pastor, muy buenecito, mi pastor es muy bello, ¿verdad? Bueno, mi esposo es muy bello, gracias al Señor. Pero la pastora siempre como que es más... como mano dura. Le como toca el la trabajo más fuerte. difícil. Le toca el Para no trabajo decir trabajo difícil. feo. Ajá, sí, es difícil llevar el trabajo como pastora, Pastores, pero ¿y qué ha sido lo más difícil que le ha tocado enfrentar a ustedes como pareja y pastores? que nuestros hijos se fueron. Pero sí, porque son etapas que nosotros... Pero eso tampoco quiere decir que los muchachos se fueron porque les faltó la fe. Creo que la fe fue la que los llevó y la misma que Creo los traerá. que ellos se fueron, Jesús, porque ellos tenían que pasar por una escuela. Sí. De hecho, los que salieron no van a ser los mismos que van a regresar. No, Exacto. no porque hemos visto el cambio en Johnson, en Andrea. Y le damos gracias a Dios, porque yo sé que cuando ellos regresen, ellos van a venir transformados y cambiados, porque ellos van a empezar y van a ver las cosas diferentes. Amén. Pastores, y en la iglesia, ¿qué ha sido también lo más duro? Bueno, yo creo que lo más duro es para uno como pastor es el compromiso, ¿verdad? Que tú asumes y que tú ves que no puedes volverte atrás, sino que tienes que seguir adelante. Sea cual sea la circunstancia, nosotros pasamos por un momento difícil, ¿verdad? Cuando estuvo la pandemia, pero en ningún momento nosotros, de mi parte, siempre. Se fueron ovejas de su iglesia con alcohol. Sí, nosotros prácticamente estamos comenzando de nuevo con la nueva generación de la iglesia, porque los líderes, uno que se los llevó el Señor, otros que se fueron del país, pero nosotros nos hemos animado los dos, ¿verdad? Cuando mis hijos se fueron, yo entré, claro, estaba de la mano con el Señor y habían esos pensamientos encontrados, porque tuve que cerrar los negocios, todo eso. Pero siempre Dios me daba la palabra, siempre Dios estaba allí. Y yo entendí que la iglesia... Parecía que venía como un proceso tras otro. Sí. Creo que pasaron como más o menos por algo parecido a lo de Job. Noticia tras noticia. Y es difícil también, Jesús, niños que se criaron con nosotros, se levantaron en la iglesia, verlos que ellos, o sea, se van atrás, verlos como que, o sea, es difícil ver nuestros hermanos cuando ellos van atrás. O sea, cuando ellos se apartan del Señor, cuando comienzan a querer vivir la vida a su manera. O sea, en ningún momento hemos pensado que se ha perdido el trabajo. Creo que el trabajo está hecho y creo que no van a poder caminar muy lejos sin el Señor. No, y por ese trabajo van a regresar. Van a Porque volver. los que se fueron, bueno, sabemos que van a regresar porque tenemos una promesa. Y hoy le dije al Señor, una vez más me he recordado que mis hijos regresarán. Amén. Una vez más le dije al Señor. Y bueno, los que partieron con el Señor, bueno, ellos están gozosos allá, ¿verdad? En la presencia del Señor, disfrutando de la promesa que está escrita. Pero ver esta gente que nosotros hemos trabajado con ellos, que han sido restaurados, volver atrás es difícil para un pastor. ¿Qué mensaje le envían ustedes a sus dos hijos que tienen fuera del país? Que regrese. Claro, eso está en nuestro corazón y es la promesa de parte de Dios. Y nosotros
creemos a esa promesa Sí. y estamos esperando lo mejor de Dios. Amén. En ningún momento nosotros hemos dudado de lo que Dios puede hacer. Nosotros seguimos orando, seguimos trabajando, siempre entendiendo que Dios está con nosotros. Dios ha estado con nosotros y nos ha respaldado y lo hacemos con todo el amor y con todo el compromiso que hemos adquirido de parte de Dios. Y eso nos motiva cada día el trabajo que vamos haciendo, ¿verdad? Pastores, ¿y ustedes cuando tienen un momento de aflicción, que se nos vaya un hijo, porque a veces hay una palabra en Job, si no mal recuerdo, que los amigos le dicen, tú antes aconsejabas a otro, pero ahora que el problema te aflige, te acobarda, ¿no? Y no es que nosotros nos acobardamos, sino que a veces nosotros, por lo menos yo como predicador, que siempre observo cómo personas son bendecidas a través del mensaje que uno lleva, pero cuando uno llega al hogar, resulta que estamos hechos pedazos por dentro. Y entonces la gente siempre nos pide una oración cuando a veces nosotros necesitamos una. Ajá. A veces Sí. nos pide un consejo cuando nosotros a veces necesitamos un consejo. Así es. Sí. Pero yo sé que nosotros y ustedes como pastores y líderes de Dios se refugian en la oración hacia Dios porque esa es la que nos sostiene, lo que nos va a mantener de pie, oración y la presencia de palabra. Dios. Pero, ¿quiénes son esas personas a las que ustedes cuando se encierran con ellos y cierran la puerta, se abren totalmente? Nuestros pastores. Claro, nosotros sentimos, ¿verdad?, el apoyo. Que ustedes los ven como sus amigos. Sí. Bueno, Porque a veces un pastor, a veces es alguien muy solitario. sí. Porque no puede contarle sus cosas a cualquiera. Sí, es difícil. No porque no quiera abrirse, sino porque cualquiera no está preparado para oír lo que el Claro. pastor está viviendo. Sí, es difícil como pastor ir y sentarte, o sea, con una oveja, contarle lo que tienes. Pero yo siempre he considerado a mi pastora mi amiga. Sí. Sí. Y cuando me siento con ella, pues nos desahogamos las dos. Te desahogas y sales, Ajá. sales bendecida. Sí, y le damos gracias a Dios por eso. Amén. Porque podemos tener una amistad con nuestros pastores y sentarnos con ellos. Y como dice, como estás diciendo, Jesús, cuando la puerta se cierra, entonces nosotros pues tenemos el privilegio de ser amigos y sentarnos y poder conversar. Amén. Ok, entonces, pastores, bueno, han pasado muchas situaciones. Una vez me comentaste sobre, porque siempre recordé eso, cómo los problemas te venían, la deuda, el banco te quitó el dinero, Sí. se te murieron unas ovejas. Sí, fueron Cerraron muchas negocios. cosas juntas, ¿verdad? Se fueron mis hijos, tuve que cerrar los negocios, saquearon los negocios, bueno, tantas cosas juntas, pero nunca dejamos de confiar en el Señor, siempre Siempre hemos esperando lo mejor de Dios. En verdad yo, ahorita siento que estoy haciendo el mejor trabajo, ¿verdad? Siento que estoy haciendo el mejor trabajo y que las promesas de Dios están vigentes siempre. O sea, yo sigo esperando lo mejor de Dios en la parte económica, en la parte espiritual y Pero fíjate, hay muchos líderes, para no decir pastores, que ya lo dije ya, pero que se están yendo del país porque les falta una harina pan, dejando el llamado por una harina pan, dejando el llamado porque le ofrecieron un mejor negocio, una mejor oferta en otro país. Y tengo un pastor aquí que le faltó los hijos, se le fueron los 3, pero regresó uno. Le cerraron los negocios, aparte de que se los cerraron, se los saquearon. El banco les robó el dinero. Se les murieron ovejas En la en la congregación. pandemia. En la pandemia que enterraban uno y iban a buscar el a otro. buscar el otro. Buscar el otro. Y aún así no se enfocaron. No, Se mantuvieron enfocados. sí. Y creo que vienen con más violencia ahorita, porque vengo de predicar de su iglesia y ahora la iglesia está mejor que antes de la pandemia. Amén. Sí. Porque van enfocados. Entonces, Pablo lo dijo, ¿qué me puede separar del amor de Cristo? ¿Ángeles? ¿Principado? ¿COVID? Nada, Sepa. Nada nos podrá separar. nada. Entonces, creo que tenemos unos pastores que dan testimonio de que nosotros, nada nos puede alejar del llamado de Dios, pastores. Nada. ¿Qué palabras le tienen ustedes a esos pastores que están pensando ahorita, voy a dejar el llamado? Bueno, yo creo que una de las cosas que yo veo es el oído. Si tú no eres sensible a la voz de Dios, tú vas a seguir otra voz. Y soy muy enfático en enseñar a la iglesia de no prestar el oído. Porque Al enemigo. ahí te vas a alimentar. Qué bonito es oír a Dios.
confiar en sus promesas y esperar siempre lo mejor de Dios. Aún en las circunstancias que estemos pasando, yo confío en Él siempre, ¿verdad? Y no es porque no me hayan dicho, no me hayan propuesto, porque mi hija desde el principio, antes, ella quiso que nosotros sacáramos la visa, que esto, pero yo dije, no, hija, yo tengo un llamado. Yo le estoy sirviendo a la mejor empresa de este mundo. Y yo no puedo dejar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Y esos pastores, ¿verdad?, que se han ido, yo creo que han dejado de oír la voz de Dios. Y este es el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Tiempos difíciles donde nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Porque hay muchas voces, hay muchas maneras de sacarte del propósito. Y tenemos, ¿verdad?, esa batalla. Pero qué bueno es que hemos creído esa palabra y está sembrada en nuestro espíritu. He visto pastores que se han ido, han dejado su iglesia, y yo me he hecho la pregunta. Y de hecho hablé con un pastor acerca de alguien que se fue del país. Y él me dijo, ¿y si no era pastor? En verdad, yo creo que cuando Dios te llama, Dios está contigo. Claro, Dios a los que llama los sostiene, pero si no te llamó, es que cuando Dios nos llama a uno es otro problema. Nos estamos metiendo en camisa de 11 balas, que dice mi abuela. Sí. Entonces, bueno, Ahora, Jesús, dígame. yo creo que si tú estás oyendo la voz de Dios, ¿verdad? ¿Qué te puede separar de ese llamado? Si tú estás sensible, estás conectado con el Señor. Y siempre le digo a mis hijos que oigan la voz de Dios. A la iglesia se lo repito, hay que oír la voz de Dios. No podemos oír otra voz, porque si empezamos a oír otra voz, ahí va a ganar ventaja el enemigo. Y bueno, bíblicamente lo tenemos allá en el huerto del Edén. Y hombres que han fallado, ¿verdad? Es porque han oído otra voz. Pastores y pastora, bueno, ya para finalizar el episodio de hoy, quisiera que le mandaran un mensaje o que le enviaran un mensaje a su iglesia, a su hija que está en Estados Unidos y a su hijo que está en Bogotá, ¿no? Sí. En Bogotá. ¿Qué mensaje le enviarían a cada uno de ellos? Porque lo están observando hoy. Uh-huh. Bueno, a la iglesia que se fortalezca, ¿verdad?, en la presencia del Señor, en la oración. Y que eso es lo que nos va a ayudar a ellos, porque que nosotros estamos porque el Señor nos llamó, ¿verdad? Amén. Y los amamos y bueno, los apoyamos, pero si no hay presencia de Dios, si no se busca la presencia de Dios Jesús, entonces en algún momento van a caer. Pero si ustedes se agarran del Señor, si la iglesia se fortalece, yo creo que si no estamos nosotros, pues no les vamos a hacer falta porque está Dios, que es Claro. el que necesitamos, ¿verdad? Sí. Bueno, y en cuanto a mis hijos, yo siempre le he dicho a ellos, yo quiero que regresen, ¿verdad? Ese es mi anhelo. Pero mi mayor anhelo es que ellos le sirvan al Señor. Cuando alguien me pregunta, ¿y tus hijos están bien? Yo le digo, bueno, el que le está sirviendo al Señor está bien. Porque de nada nos sirve a nosotros el dinero, de nada nos sirven a nosotros las comodidades si no tenemos a Dios. Nosotros experimentamos todo eso, Jesús. Nosotros sabemos lo que es tener dinero y sabemos lo que no es tener, porque nosotros venimos de la nada y llegamos y tuvimos dinero y no es que no tengamos, es que la bendición de Dios está en nosotros. No nos va a faltar porque Él es nuestro pastor. Y bueno, yo tengo la convicción de que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y siempre le digo a la iglesia, Dios está con nosotros. Y con mis hijos, bueno, mis hijos, ellos en algún momento ellos van a regresar y le van porque el que no estén no quiere decir que no le puedan servir a Dios. Donde ellos estén pueden servirle al Señor, ¿verdad? Pero creo que Dios nos hizo el llamado como familia. Creo que ellos son del Señor. Hoy cuando abrazabas el pilar en la iglesia, que me dijiste, este pilar es grande, y yo le dije, y fuerte. Así van a ser mis hijos en el templo del Señor. Esa es mi palabra. Que mis hijos son como pilares en el templo, en la casa del Señor, porque el Señor nos llamó como familia. Amén. Pastor. Sí. Bueno, yo creo que
el llamado que Dios nos hizo es para toda mi casa. Igualmente hemos trabajado, ¿verdad? Hemos enseñado el principio, y yo sé que ellos, donde ellos están, ellos tienen sembrada la palabra de Dios. Hablando de mis hijos, igualmente los hermanos que se han ido, ¿verdad? Unos que están lejos, ellos están comprometidos, ¿verdad? Con Dios. No con el pastor, están comprometidos con Dios. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza que hemos adquirido de trabajarle a Dios, de hacer las cosas para Dios. Y todo lo que nosotros hacemos es para agradar a Dios. Y bueno, son muchas las cosas, ¿verdad?, que podríamos decir en este momento. Pero si no hay temor de Dios, es peligroso. ¿Bien? Es peligroso. Y bueno, que ese temor de Dios que se les ha enseñado, vivir la palabra de Dios, andar en la palabra de Dios, nos va a hacer a nosotros hombres y mujeres exitosos, porque estamos parados en la palabra, en las promesas de Dios. Y eso es lo que yo creo. Yo tengo esa convicción de que la palabra es la que me sostiene a mí. La palabra es la que nos ha sostenido hasta estos momentos. En los momentos difíciles, en los momentos de alegría, de todos los momentos que yo he vivido, ahí está el Señor con nosotros. Y bueno, que sigamos adelante, ¿verdad?, de la mano con el Señor. A mis hijos les bendigo, y yo sé que ellos están comprometidos, así como yo me he comprometido con Dios, y esos hermanos que se fueron del país, aquí le estamos esperando con mayor fuerza y con mayor fe, ¿verdad? Porque es la fe la que nos tiene aquí a nosotros, ver las cosas como si no, pero aquí está el Señor con nosotros. Sí, y los que están fuera, Jesús, bueno, los hermanos que están afuera, Carlos Rusa, Angélica. Sí, todos ellos van a regresar en su momento. Sí, pues es que los pastores son pastores, pero tienen un corazón de padre. Yo siempre he dicho en uno de mis mensajes que el que se va de la iglesia con mentalidad de oveja no vuelve, porque el pastor tiene que buscar las ovejas. Sí, Pero el que se va de la iglesia con mentalidad de hijo, ellos regresan solos. amén. Sí. Amén. Porque el hijo pródigo regresó solito. Solito, sí. Entonces todos esos hijos pródigos que se fueron con mentalidad de oveja volverán pronto a Juan 3:16. Amén. Le enviamos un abrazo, un beso, saludos a los que nos vieron, Yolicé, Estados Unidos, José allá en Bogotá. Los amamos. Le bendecimos y bueno, nos vemos pronto por acá por el Venezuela. Amén. Saludos a toda Toda esa la gloria gente. y la honra son del Señor. Amén. Amén.